La renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte continuará como uno de los temas torales del 2018 y la posición de los industriales es clave dentro de ello. Por eso invitamos a Manuel Herrera Vega, quien es presidente de la CONCAMIN, a esta La Billetera. La industria mexicana ha estado sometida a grandes presiones en 2017 y todavía falta 2018. Renegociación del Tratado de Libre Comercio, incremento de los precios de los energéticos, por supuesto, una permanente y abierta competencia internacional. Por eso nos da mucho gusto tener en esta billetera a Manuel Herrera. Él es el presidente de la CONCAMIN, esta confederación que agrupa a las asociaciones, a las confederaciones de los industriales de México. Manuel, muchas gracias. Muchas Bienvenido. Gracias. 64 cámaras y 108 asociaciones industriales, ¿no? Es correcto, sí. ¿Por qué no nos platicas qué tal cierra como decía Mauricio, este 2017 que ha sido un año retador y muy peculiar, particularmente por la desaceleración en la producción manufacturera, que es la que les afecta a ustedes en todo? Sí, bueno, un año complejo. Hay que recordar que iniciamos este año con mucha incertidumbre. Teníamos enfrente ya pues la modernización del Telecán y todo lo que esto trae consigo, ¿no? La inestabilidad pues en el tipo de cambio y todos estos factores. ¿Les afectó esa fluctuación que después regresó a sus niveles como estaba a principio? Sí, la incertidumbre siempre afecta. Hay una parte del sector industrial al que, sobre todo el que importa materias primas, que se ve impactado por el tipo de cambio, ¿no? Y otro sector que es el exportador, a quien a veces le beneficia, pero en cualquier escenario la incertidumbre es lo más complejo, ¿no? Entonces iniciamos un año con mucha incertidumbre, un año complejo, y hoy puedo decirles que a pesar de la complejidad, cerramos un año con una mejor expectativa que la que teníamos al iniciar el 2017, porque esa incertidumbre que veíamos, esa gran posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio pudiera incluso terminarse, pues todo se ha ido poniendo en su justa dimensión. Y llegamos a finalizar este año pues con el pronóstico que teníamos en términos de crecimiento. Sabíamos que era un año que la industria pues tendría un crecimiento muy moderado o prácticamente nulo crecimiento. Y hay que recordar que cuando analizamos el crecimiento de la industria, hay que tomar en cuenta que hay sectores como el minero, como el sector petrolero, el sector de la construcción, que por los recortes presupuestales también disminuyó su actividad. En inversión pública, claro. Claro, y como tienen una gran participación en el PIB, pues evidentemente en el promedio lo arrastran hacia abajo. Sin embargo, el sector manufacturero, los demás sectores, tuvieron algunos muy buen desempeño. Por ejemplo, ¿cuáles son de estos sectores? La automotriz. Bueno, pero la automotriz también pasó las de caír, las ventas internas bajaron. Es diferente porque la producción, sí. Pero de todas maneras. Sí. Pero ¿cuáles son otras que están ahí? Mira, el crecimiento del sector manufacturero fue importante. En el caso de automotriz creció la industria de la alta tecnología, es decir, la industria electrónica, la industria aeroespacial y muchos otros sectores tuvieron crecimientos importantes. ¿Cuáles son los principales mecanismos que establecieron y que nos tienen hoy donde estamos? Mira, el primero es la Ley para el Impulso a la Competitividad y la Productividad, que le da facultades al Comité Nacional de Productividad, donde participa el sector académico, el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de esto de la cuádruple hélice, que mucho está en el discurso, no se había aterrizado. Muy elegante, pero que no se ve qué es. No se había aterrizado un mecanismo de diálogo, pero donde lo que ahí discutimos, además, si se toma un acuerdo, tiene, de acuerdo a esta ley, pues la obligación por parte de los servidores públicos de ejecutarlo. Y la gran tarea de nuestro país, donde realmente ha habido poco avance, incluso retroceso, es lo que está vinculado con la parte institucional. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la corrupción, con la seguridad pública, con el Estado de Derecho. Exactamente, y con el cumplimiento de la ley. En eso hemos ido en retroceso. Hasta con la regulación, ¿no? Oye, pero entonces esto significa que de acuerdo a los índices que miden la competitividad en esos factores. Pero hoy es impresionante, Mao. O sea, el índice te muestra que México avanzó en materia de competitividad en los últimos 4 años. Con los otros en 2.8%. Pero siempre estamos acostumbrados a decir
nos va mal, no somos competitivos. Pero tienes la- no Pero la ahora hacemos, sabemos bueno, en qué ni nos el va mal y en qué nos va fútbol, bien, ¿no? Está ¿no? focalizado. Ahora, ¿Qué propuesta tienen ustedes, digamos, frente a este entorno y sobre todo en los negativos para irlo mejorando? pues mira, lo primero es, nosotros estamos enfrentando lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. Este es un gran reto para todos los países del mundo. La tecnificación, la robótica, la era digital, pues prácticamente tiene una dinámica muy, muy compleja. Nosotros tenemos que asegurar que nuestras pequeñas y medianas empresas logren insertarse en esa dinámica para ser competitivas, pero por otra parte también tenemos que poner en el debate público qué va a suceder con las fuentes de trabajo que se empiecen a desplazar por la tecnificación. Y para eso nosotros generamos un proyecto al cual hemos llamado la Gran Alianza por una política industrial de nueva generación precisamente porque los retos que estamos enfrentando son muy diferentes a los de hace 20 años cuando se hablaba de la política Claro. industrial. Oye, Manuel, ¿cómo poderlo engarzar con un periodo político que pues va a generar sobresaltos, miedos, a lo mejor más miedos que sobresaltos, pero que va a estar ahí presente? Yo por eso me refería a algunos de los vehículos que nos permiten pues mantener a lo largo del tiempo con una visión a largo plazo los proyectos importantes que estamos viendo desde el sector empresarial. Lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Competitividad que estamos impulsando, pues prácticamente es la iniciativa privada, sí en coordinación con el gobierno, por supuesto, con el sector académico y el sector de los trabajadores, pero en una dinámica donde prácticamente está blindada esa ruta. Ahora, esta ley a la que yo me refería y a través del Comité Nacional de Productividad, pues nos da ese mecanismo para salvaguardar estos proyectos que nos hemos puesto como meta, que van avanzando bien y que tenemos que preservar más allá de los cambios de gobierno con visión a largo plazo. Ahora, la producción secundaria, la producción industrial ha crecido, se ha mantenido rezagada respecto al crecimiento general de la economía. No ha sido, digamos, el empuje, hay diferencia entre los sectores industriales, pero ¿qué hacer para que haya mayor impulso en el 2018 con incertidumbres como la electoral y sin todavía la concreción del Tratado de Libre Comercio y riesgos tan altos como el mantenimiento de precios altos de los energéticos por el crecimiento de la demanda china? Digo, tenemos el problema de gas LP, de gas natural, y el cierre de la llave en Qatar. Son dos elementos que nos han llevado el precio a ¿qué? De $3 el BTU de gas reflejándose en las tarifas eléctricas a $18. Con Es sus impactos, impactante. cuéntanos, ¿cómo ven ustedes? Mira, hace pocos días participaba yo en un panel y me llamó mucho la atención una de las intervenciones de un amigo nuestro que decía, tenemos que en México empezar a dejar de hablar de promedios. Para ser muy objetivos en la apreciación de lo que estamos enfrentando, pareciera que tuviéramos dos Méxicos. Y en el sector industrial es lo mismo. Pareciera que hay dos sectores industriales. Uno competitivo que está creciendo, que está ganando los mercados, que está compitiendo en el mundo, y otro que se está rezagando o que está pasando por una coyuntura complicada, como ya dijimos, es el sector minero. 35 meses consecutivos a la baja. Aunque por los precios ya minerales está mejorando, ¿no? Pero- O sea, el minero es por la extractiva petrolera, pero... La inversión ahí ha bajado durísimo. Esperemos que tenga un repunte, pero todo eso impacta en el promedio. Cuando tenemos otros sectores que están creciendo, y si nos vamos a las regiones de nuestro país, es lo mismo. Hay regiones altamente competitivas, algunas creciendo incluso más que China. Tenemos Aguascalientes, Centro Guanajuato, Occidente. Jalisco, Norte. También. Nuevo León. Oye, hasta Sonora crece. Sí, Sonora, con crecimientos importantes, con logros importantes, y en contraste con otras regiones del país que tienen los índices más altos de pobreza de la OCDE, por ejemplo. Chiapas. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, con grandes retos. Aunque las zonas económicas especiales tenderán a modificar. pero algún día, sin duda Pero es. bueno, un día. en realidad lo que No, estamos viendo, Manuel, es que a partir de la implementación y acción de políticas que impulsan el crecimiento económico de las diferentes industrias, vamos a cerrar un 2017 con temas positivos, mucho más de los que se esperaban. Y bueno, hay que seguir trabajando así para que 2018 no sea la excepción, sobre todo frente al Para sector irnos, libre ¿cuál comercio. es el pronóstico de crecimiento económico que tiene la CONCABIN? De cierre de este año y de crecimiento para el... De cierre de este año deberá de estar entre el 1.8 y el 2.3% de crecimiento del PIB. Eso es lo que nosotros estamos viendo.
en lo que tiene que ver con la industria, en su promedio. O sea, puntual 2%. Más menos. Aproximadamente. Sí, exacto. Ni tanto, y lo ni que tan tiene abajo. que ver con la industria en su conjunto, consideramos que no vamos a crecer. Yo creo que tendremos un crecimiento muy moderado o prácticamente nulo crecimiento, y hablo en su conjunto, que es el promedio. Pero las manufacturas esperamos que cierren con un crecimiento superior al 3%. ¿Y 2018? Y pasar de medirnos por promedios a qué? ¿Por objetivos? Sí, yo creo que focalizar por sectores, porque hoy podríamos decir, tenemos un sector manufacturero que está realmente contribuyendo de manera importante al crecimiento del país, a las exportaciones, y que es, yo creo que muy importante, ¿no? Que forma parte del promedio de toda la industria en su conjunto, pero si lo separamos podemos ser más objetivos en términos de ver dónde realmente estamos creciendo y qué tenemos que hacer para que los demás sectores que están rezagados puedan impulsar. Y lo mismo en las regiones del país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran reto. Esperamos un 2018 muy parecido al 2017. Consideramos que va a ser un año no de... Mediocrón. Exactamente, de un crecimiento De cautela, un año de cautela. No, de crecimiento ¿no? moderado Cautela. con riesgos a la baja. Con cautela. Es muy económico, Se oye ¿no? muy elegante eso. Es una manera bonita de decirle, nos da frío. No, pues oye, como sí, no, dice Banco de México, pongámonos a ¿no? trabajar, sí. Crecimiento moderado con riesgos a la baja. Es decir, nos da frío. No, mira, va a ser un año, yo creo que un año positivo, un año bueno, al igual que un año complejo, pero donde vamos a salir adelante, sin duda. Si TLC se aprueba, ¿cambia? Bueno, el Telecán es un digamos, elemento muy importante de la economía mexicana. Hay que recordar que en tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se termine, pues la actividad sigue trabajando con el Telecán. Entonces, hoy estamos realmente aprovechando las ventajas que nos da este tratado. Y bueno, consideramos que hay una gran oportunidad de hacer una modernización que nos permita, pues, que esto todavía se mejore, se actualice a esta época actual. Las reglas de origen pueden ser benéficas para la industria mexicana, al concentrarse más en América del Norte. En algunos casos puede ser, siempre y cuando no existan distorsiones que se salgan más allá de las reglas de la OMC. Pero hay muchos elementos importantes para que el tratado se pueda mejorar. Pero hoy seguimos trabajando con el tratado. Y en tanto no se termine, seguimos trabajando con el Telecán, como ha sucedido. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades, muchas Manuel. gracias, Manuel. Felicidades a Gracias todos. a ustedes. Él es Manuel Herrera Vega, quien es presidente de la CONCAMIL. Nos vemos la próxima semana. Felices fiestas.